mamá lo prepara. Mamá, si escuchas esto, por favor perdónanos. Era nuestra única forma de defendernos. Benditos son aquellos hijos de padres normales. Padres que los toman por personas y no por objetos. Eso es lo primero que en verdad tengo el deseo de expresar. Pero, no nos adelantemos tanto, que la historia de un modo lineal tendrá mayor sentido, pues, si me atreviera a contarla de adelante hacia atrás, entonces, yo y mis hermanos quedaríamos como los malos. Hablar de mamá es complicado. Es tener que hablar de toda una vida. Pero, yéndonos a los recuerdos que considero cruciales, puedo decir que las señales siempre fueron claras. En nuestra casa vivíamos en total 4. La estructura de la familia estaba conformada por mamá, Edgar, mi hermano mayor, mi hermana Esther, y al final yo, la menor. Desde las memorias más tempranas, aquello que tanto recuerdo sin ningún problema, son las comidas de mi mamá y los negocios que con éxito conseguía hacer con esta. Después de asistir a la escuela, nos teníamos que apresurar a llegar a la fonda de mamá. Desde niña, siempre creí que ella contaba con el potencial necesario para haber hecho que el negocio se expandiera al doble o incluso al triple. De no ser por un solo detalle, en la cocina, lo que menos le agradaba era contar con el apoyo de alguien más. A nosotros nos ponía a veces a lavar los platos o tomar nota de los pedidos, pero jamás nos hizo acercarnos a la estufa, incluso si nosotros así lo deseábamos. En nuestras horas de servicio, la mayoría de los clientes solo llegaban de forma ordinaria a comer, como es común en cualquier lugar en donde se sirve comida. Sin embargo, había una lista específica de personas cuya comida solicitaban de forma especial y con una preparación anticipada. De este modo, pasaban por dichos platillos con el fin de llevárselos, mas no para comérselos allí. Cuando se trataba de los pedidos de estos clientes especiales, mi madre pasaba una parte de la noche preparando sus pedidos con cierta exclusividad. A esas horas en que cocinaba en casa, nos mandaba a dormir. En lo personal, detestaba que hiciera eso, y creo que la razón es algo absurda, y lo que en verdad me molestaba, era que el delicioso aroma de su comida llegara a nuestros cuartos mientras tratábamos de dormir. Quiero decir, nuestra cabeza daba la orden de dormir, pero nuestros estómagos suplicaban por algo diferente. Conforme más crecíamos mis hermanos y yo, también crecían nuestras observaciones con respecto a los misterios de mamá. En base a sus acciones, parecía que Nuestra Señora Magdalena se esforzaba por guardar más de un solo secreto. Pues como dije antes, el hecho de ir creciendo en edad nos permitió darnos cuenta de pequeños aspectos que antes no nos hubieran despertado la curiosidad. Por ejemplo, de un día a otro, a los 3 nos empezó a intrigar mucho una parte en específico de su alacena. Se trataba de un par de compuertas de madera, en las cuales guardaba especias bajo llave. Debía de existir algo lo bastante interesante allí, como para quererlo resguardar con tanta precaución, teorizaba Edgar. Por las noches, mientras que ésta se ponía a cocinar los pedidos especiales, nosotros 3 nos quedábamos despiertos en la habitación, tan solo para contar historias retorcidas, en las cuales mamá jugaba el papel de villano principal. Al final de esas noches de cuentos perversos, nos íbamos a dormir riendo por todas esas cosas locas que decíamos y que no eran verdad. ¿O es que acaso si lo eran? Me cuestioné a mí misma un par de veces. Pues, en tantos años viviendo como familia, no hubo día en que nuestra madre se abriera a enseñarnos a cocinar. La regla principal para eso era que nosotros podíamos aprender a cocinar por nuestra propia cuenta, siempre y cuando no estuviera ella en casa. Nosotros 3 éramos el colmo, ya que, mientras que nuestra madre era una experta en preparar comida inolvidable para los paladares, a nosotros se nos quemaba el arroz o nos quedaban algo crudos los postres. Y,
como si con esa regla no hubiéramos tenido ya un estilo de vida complicado en cuanto a los alimentos, la segunda orden estricta de mamá nos impedía aceptar comida de manos de terceros. Pues, si nos invitaban a comer a otra casa, debíamos de rechazar la invitación. Siempre nos pareció algo anormal, pero nos terminamos por acostumbrar a ello. Como si de un parpadeo se hubiese tratado, los niños de la casa crecimos, y cuando nos dimos cuenta, dejamos de ser unos pequeños de kinder y de primaria. Por esa época, a mediados de los años 90, yo estaba a punto de cumplir los 13 años, mientras que Esther ya tenía 15 y Edgar los 18. Las memorias que guardo de esos tiempos son más claras. En nuestro municipio, había un gentil perro de la calle, al que todos llegamos a apodar como Pipo. Pipo se encuentra dentro de esa lista de fieles amistades de nuestro pasado, la cual guardamos con mucho cariño. A este perro, mi madre solía invitarlo a pasar a comer a nuestra casa. No era nuestro, sin embargo, contaba con un par de platos en nuestro patio. Dejando de lado lo tierno que pueda sonar lo anterior, había algo en nuestra mamá y Pipo que parecía ser otro aspecto misterioso del cual no obteníamos respuestas, pues a Pipo ella siempre le servía la misma comida. Sabiendo preparar más de 100 platos diferentes, mamá siempre le llenaba el plato con una clase de caldo de gallina que, además, nunca nos permitió probar. Ese patrón repetitivo y monótono que tenía hacia con Pipo nos causaba una enorme confusión. Y es que, mientras ella más se esmeraba por hacer que algo quedara como ordinario, menos nos abríamos a creer que se trataba de una casualidad. Pipo estuvo a punto de contar con su propia estatua, o al menos con una placa conmemorativa en el municipio, y los motivos para esto estaban más que justificados. Pipo era conocido por ser el perrito guardián de las buenas personas. Era como un canino protector. Si veía a una mujer sola en la calle, la acompañaba hasta que ésta llegaba a su casa. Del mismo modo, si veía a un anciano solo o a un niño a punto de correr peligro, Pipo se quedaba con ellos. La primera vez en que se le hizo esa fama de protector fue una noche en la cual intervino durante un asalto hacia una pareja de la tercera edad. Y gracias a él, el responsable terminó con una pierna herida y adentro de la patrulla en la cual merecía estar. Por supuesto, había quienes no le guardaban ni el mínimo rastro de empatía a Pipo, y en su mayoría se trataba de las personas malintencionadas. Después de algunos meses en que tuvimos cierta calma en el municipio, una de las vecinas jóvenes, de nombre Sofía, se comenzó a quejar de ser constantemente perseguida y vigilada por el señor Jairo. Una tarde en que ésta se dirigió al mercado, Pipo atacó al hombre, sin ningún rastro de piedad, al punto de arrancarle unos trozos de su carne. Y en respuesta al ataque, el viejo amenazó más de una vez con que lo haría desaparecer y se defendió diciendo que era inocente y el caso se quedó impune. Nadie creyó que el señor Jairo fuese capaz de hacerle algo a Pipo. Sin embargo, en menos de una semana, la vecina Carmela vino hasta nuestra casa para acusarlo de haber entregado a Pipo a la perrera, señalando que se trataba de un perro peligroso y con amplios antecedentes de ataques. Una vez que se lo llevaron, supimos que era inevitable impedir que lo pusieran a dormir. Tan pronto como Carmela se fue de la casa, vimos a mamá fuera de quicio. Ni siquiera nos dirigió la palabra, pero sus puños temblaban y parecía que se estaba conteniendo las ganas de gritar. Los tres nos quedamos en silencio y ni siquiera nos atrevimos a movernos de nuestros lugares. Vimos a mamá salir de la casa, no supimos a dónde fue, mas, en cuanto regresó, ésta fue a la cocina y se puso a cocinar. No fue necesario que nos mandara a dormir, supimos que eso era lo que debíamos de hacer. A la tarde siguiente, como era de costumbre, mi madre le sirvió de comer al señor Jairo, después de que éste saliera del trabajo. Recuerdo haber estado allí. Lavaba los platos junto a mi hermana, mirando a ese hombre con mucho resentimiento, pues, a pesar de que Pipo nunca fue oficialmente nuestro perro,
así era como nosotros lo sentíamos. Sorpresivamente, a casi media hora de que el señor empezó a comer, se quejó de un fuerte dolor en la cabeza, situado al centro de su nuca. Con una ligera sonrisa en la cara, mamá le dijo, debería de ir al doctor, don Jairo, no vaya a tener usted un derrame. De tan mal que se sentía, el sujeto ni siquiera terminó su comida y mejor se marchó. Esa fue la última vez en que lo vimos en un estado lúcido. A los pocos días de aquel extraño episodio, el señor Jairo terminó en silla de ruedas y sin ningún rastro de conciencia. Veíamos a su esposa salir con para las consultas médicas. El hombre ahora babeaba y balbuceaba, como si tuviera cierto tipo de retraso mental o severo daño cerebral. En una ocasión, escuché a Edgar hablando con Esther. Dijo que le había parecido demasiada coincidencia el desafortunado evento que tuvo luego de la muerte de Pipo y la ira de mamá. Ambos dijeron que se mantendrían más al pendiente de las cosas que ésta hacía. Cuando se encendieron nuestras alarmas con respecto a los actos de mamá, empezamos a observar sus acciones con mayor cautela. Tras la repentina condición en que quedó el señor Jairo, la siguiente conducta sospechosa de mamá surgió a pocos días de que llegara el cumpleaños número 16 de mi hermana. Recuerdo que Esther y ella discutieron por una gran absurdez. El conflicto surgió porque le prohibió a mi hermana el ir a una fiesta que le organizaron sus amigos de la escuela. Después de que mi madre le dejara en claro que no le permitiría salir, Esther la retó, contestándole que iría pasar a lo que pasara, y si no iba a esa fiesta, de todas formas, se iría a otra. Pero, tarde o temprano la vería irse libre. Aquella fue la mayor provocación que uno de nosotros se atrevió a hacerle. Después de un incómodo silencio que hubo en casa, mamá la señaló con el dedo, mientras la miraba con coraje, y le dijo lo siguiente: ten mucho cuidado en cómo le hablas a una madre, no olvides que yo preparo tu comida. Lejos de sonar a una llamada de atención, se sintió más como una amenaza. Al pasar de la semana, la noche en que Esther estaba lista para desobedecer a mamá y marcharse. De forma sorpresiva, ésta le sirvió un pastel de chocolate, el cual, dijo que le había tomado gran parte de la noche preparar. No solo por tratarse de la comida de mamá, sino también por tratarse de un supuesto detalle, Esther, Edgar y yo, nos vimos obligados a comer de él. Después de que comimos aquel pastel, lo único que recuerdo fue que los tres comenzamos a tener mucho sueño. Pero, no fue una somnolencia habitual, no, se trató de una somnolencia inmensa y repentina. Una pesadez anormal en el cuerpo, que avisaba de un próximo estado de inconsciencia. A la mañana siguiente, recuerdo que cada uno acabó despertando en distintos lugares. Edgar en su habitación, Esther en la sala y yo en las sillas del comedor. Para entonces, mamá ya estaba a punto de preparar el desayuno. Indignada, Esther fue hasta la cocina con ella y le reclamó por no haber podido ir a la fiesta. Los tres estábamos seguros de que nuestro sueño incontrolable fue provocado por ella, incluso cuando no contábamos con pruebas. Mi madre solo sonreía con cierto gusto de frente a mi hermana y le advirtió que siempre considerara las palabras antes de volverse a dirigir a ella. En las miradas de mis hermanos pude ver el rencor que fueron obligados a asfixiar. Como con cada acontecimiento desagradable o extraño, no tuvimos muchas alternativas más que dejarlo pasar y continuar con nuestros estudios y el trabajo, antes que continuar con los constantes enfrentamientos. La tarde del 30 de octubre, aprovechando que mamá cada año iba rumbo al mercado de Sonora, Edgar y Esther se quisieron poner a cocinar. Dijeron que tratarían de replicar la receta de un guisado sencillo de preparar. A pesar de que yo no ayudaría mucho con la preparación, quise estar allí con ellos, para ver cómo lo hacían. Tomándonos por sorpresa a Esther y a mí, Edgar sacó de su bolsa del pantalón una llave. Nos aseguró que se trataba de la llave que abría el cajón de las especias secretas de mamá.
Sin antes considerarlo, mi hermana y yo expresamos estar de acuerdo con que lo abriera. Al ver ese frasco con la frase, suerte, escrita en él y ese polvo sumamente extraño, Edgar tomó una cuchara y, después de servirse un poco, se la llevó a la boca. Primero rió sin control y dijo que aquello con aspecto a tierra era mucho más dulce que la misma azúcar. Parecía que estaba atravesando una fase intensa de euforia. Edgar rió y nos contagió sus risas, pero, después, de un segundo a otro se puso a llorar, como si algo le estuviese doliendo a más no poder. ¿Estás bien, hermano?, le pregunté. Entonces, Edgar se desvaneció frente a nuestros ojos. Y al paso de unos minutos, se puso a temblar en el piso y a sacar espuma por la boca. Antes que proceder a llamar al número de emergencias, Esther tuvo la idea de llamar a mamá. Pude ver en su rostro el pánico que significó para ella el tener que delatar a Edgar y encima soportar los gritos de coraje de mamá emitidos desde el otro lado del teléfono. A pesar de que no teníamos el altavoz en el teléfono, pude escuchar sus reclamos. Cerca de 20 minutos desde que se hizo aquella llamada, mi madre llegó a la casa. Las bolsas de su mandado las aventó al piso y después corrió a la cocina para encender la estufa. Y de igual manera en que hacía con sus pedidos especiales, se puso a preparar algo con otras especias y sustancias de su cajón. Por ser de día, no teníamos la obligación de subir a dormir, así que mi hermana y yo nos mantuvimos cerca, con gran preocupación por saber qué sucedería con Edgar. En una olla preparó una clase de té, de color muy blancuzco. Con el colador retiró las pequeñas hojas que quedaron sueltas y lo fue sirviendo en una taza. La escena fue atroz, pues mi hermano se retorcía en el piso, como si enfrentara su agonía. Y mamá, en vez de apresurarse para llevarlo al doctor, solo se puso a preparar té. Dudé mucho que eso lo fuese a salvar. De pronto, con el té ya servido, mi madre se puso a pronunciar una oración extraña, que repitió sin ningún tartamudeo o equivocación. Mientras llevaba la taza hacia la boca de Edgar, ella decía, Indultum malum filio meo. Indultum malum filio meo. Lejos de verse como un remedio, parecía más como si le estuviese practicando un elaborado ritual. A los pocos minutos de haberse tomado esa cosa a la fuerza, Edgar dejó de temblar y de sacar espuma por la boca. Y gradualmente, pareció recuperar la conciencia. Se le veía en exceso agotado. Como si mamá ya hubiese sabido lo que estaba por ocurrir, le acercó una cubeta, y más pronto que tarde, este terminó por vomitar aquel polvo inusual que le causó tanto mal. Ahora, tenía sentido el negocio que ésta lograba con las comidas que preparaba bajo pedido especial, pues estaban hechas para influir en las vidas de las otras personas, pero ¿en qué manera? Mis hermanos y yo sospechábamos que pocas veces se usaba para algo positivo. Parecía que mamá llevaba toda su vida manipulando al medio. Mientras que mamá continuaba distraída atendiendo a nuestro hermano, Esther aprovechó para dar un vistazo, para ver qué más había en ese cajón secreto. Mirando de reojo, actuó sin llamar la atención. Mamá nos pidió que la ayudáramos a llevar a Edgar hasta su cama, y eso hicimos. Mi hermano lucía como si llevara días peleando contra algo incurable. Era difícil pensar que hace menos de una hora se hallaba saludable y lúcido. Luego de dejar a Edgar en su cama, Esther le preguntó a mamá, ¿vives tranquila con esto? ¿Vives en paz envenenando a las personas? Nuestra madre ni siquiera respondió, solo bajó la mirada y se fue caminando rumbo a la cocina, pero, en vez de dejarlo allí, mi hermana la siguió y continuó lanzando en voz alta sus reclamos. Pues, después de todo lo que habíamos visto, Esther aseguró que, si papá y nuestros abuelos estaban muertos, era por culpa de ella. A diferencia de lo que era acostumbrado, mamá se mantuvo en silencio, sin dar réplica a las cosas que exclamaba mi hermana. Actuaba como si nosotras ya no estuviéramos allí.
Pasado el incidente de Edgar, mamá se la pasó cocinando sus pedidos especiales, utilizando las distintas cosas que había conseguido en el mercado de Sonora, mejor conocido como el mercado de los brujos. Estábamos a pocas horas de recibir la mañana del 31, el día más significativo para los brujos. Cerca de las 6 de la mañana, Edgar fue capaz de levantarse, recuperando la fuerza y su estabilidad en general. Esther y yo hablamos con él sobre lo que sucedió después de que se intoxicó. A esas alturas, ya era imposible que mamá mantuviera ocultas sus atrocidades de nuestros ojos. Sin embargo, la pregunta que nos surgió a los tres fue: ¿íbamos a dejar que manipulara a más personas? Todo aquello tenía que parar, de alguna u otra manera. Esa mañana, no nos alistamos para ir a nuestras escuelas, pues sabíamos que aquella mañana nos aguardaba algo más difícil por enfrentar. Después de mantener una conversación seria con mis hermanos, los tres decidimos bajar hasta la cocina con mamá. Y antes de percatarse de que estábamos cerca, la escuchamos murmurar más oraciones extrañas, como aquella que pronunció mientras salvaba a Edgar. Pero esta vez, en lugar de ayudarla a guardar sus pedidos especiales, nos interpusimos en la entrada de la cocina. Interrumpiendo su extraña oración, le dijimos que, si eso que estaba preparando resultaba ser en verdad inofensivo, entonces comiera de allí. Pero, mamá de nuevo actuó como si no nos escuchara. No era nuestra intención usar la fuerza, pero creo que nos sentíamos tan cargados de rencor que, por primera ocasión, no nos importó. Parecía que los tres habíamos dejado de ver a nuestra madre como la mujer que nos dio la vida, y en su lugar, lo único que encontrábamos en ella era a una bruja de intenciones despreciables. Entre los tres la teníamos rodeada, insistiéndole en que comiera de sus propios platos, o de lo contrario, nosotros la íbamos a obligar a hacerlo. Pero, como ésta se rehusó, no nos dejó otra opción, más que tomarla a la fuerza, y llevarle la cuchara con aquel guisado rojo que había estado preparando, directo a la boca. Y de una forma bastante desagradable, ésta escupió lo poco que alcanzamos a darle, y después de escupirlo se puso a repetir otra oración incomprensible. Repetía las mismas frases, de manera compulsiva. ¿Por qué no puedes comerte eso? Habla ahora, bruja, exclamó Edgar. En respuesta, mamá gritó: no me lo puedo comer porque tiene cenizas de tu padre. Tan pronto como escuchamos tan aberrante confesión, la soltamos al mismo tiempo, horrorizados y en un completo shock. Pues, en tantos años de estar sirviendo comida embrujada, las cenizas de nuestros muertos también les sirvieron de ingrediente. Nuestra mamá estaba enferma de la mente, así como sus clientes de los pedidos especiales. No nos importa que no te lo puedas comer. Haremos que lo comas, de cualquier manera, dijo mi hermano. Parecía que la agredíamos como unos mal agradecidos, o como unos trastornados. Supongo que caímos en la locura, y las enormes ganas de encontrar venganza. Sin saber para qué serviría esa última comida que ella preparó, la fuimos obligando a comérsela toda, hasta acabárselo del plato. Siendo ignorantes del tema, a diario veíamos a sus seguidores llevarse dicha comida especial. Ahora bien, tratándose de brujería, absolutamente todos los resultados eran probables. Desde tratarse de una comida para captar la atención de alguien, hasta, quizá, causarle la muerte. Recordando el caso del señor Jairo, por un momento temí que mamá quedara con problemas cerebrales. Por otro lado, si a ella no le importaba preparar sufrimiento para otros, me parecía injusto que entonces nos preocupáramos de más por ella. Después de que la obligamos a acabárselo del plato, dijo estar mareada. Nosotros tres ya no sabíamos qué resultado esperar, pues, la única persona consciente de que tenía la comida era ella. Y sin esperarlo, mamá se quedó profundamente dormida. Parecía estar muerta, pero aún respiraba. Aprovechando su reciente estado de inconsciencia, volvimos a aquel cajón secreto y examinamos cada cosa, ya sin llegar a probar nada.
Al fondo de los frascos con polvos, hojas y cenizas de muertos, encontramos una libreta con hojas viejas. Y al leer lo que venía en él, descubrimos que se trataba de una clase de diario de aprendizajes obscuros. Allí, una versión mucho más joven de mamá, describía cómo en los fines de semana acostumbraba subir hasta lo más alto del cerro, y, según explicaban los escritos, prendía veladoras negras y se sentaba en silencio. Hasta que la voz de un demonio se comenzaba a comunicar con ella, dotándola de algunos conocimientos a cambio de algunos sacrificios. Pero, ¿cuáles eran esos sacrificios? No lo supimos, ella no lo escribió. A casi 8 horas de que mamá se comiera aquel guisado extraño, la oímos gritar desde su cuarto. No veo nada, no puedo ver nada, gritaba una y otra vez. Y cuando los tres subimos, descubrimos que se había quedado ciega. No había forma de mirarla fijamente, pues sus ojos estaban perdidos y el daño era algo irremediable. ¿Qué me han hecho?, nos reclamó, tirando todo a su paso. En lo personal, me costaba trabajo imaginar que esa era la clase de daños que mi madre hacía y enviaba a diario. A diestra y siniestra, usó los restos de sus muertos, manipuló a las personas e incluso a los animales. Al final, los tres decidimos dejarla sola en casa. Después de un año cuidándola y siendo de apoyo por su reciente ceguera, decidimos irnos a rentar entre hermanos a otra parte, dejándola al cuidado de una enfermera a la cual le pagamos por cada uno de sus servicios. Sé que en su tiempo libre le gusta escuchar historias de otros. Así que, mamá, si de casualidad escuchas esto, por favor perdónanos. Pues, era nuestra única forma de defendernos. Trazos de venganza. Después de unos años, mi padre ascendió y le ofrecieron un nuevo puesto como administrador en México. La compensación era buena, así que aceptó. Nos mudamos al Distrito Federal, a una zona de clase alta. Aprender español fue fácil para todos, incluso para mi hermana de 7 años. Aunque en casa seguimos hablando japonés. A pesar de la influencia católica en México, nuestra familia sigue creyendo en el sintoísmo. Los espíritus nos protegen incluso fuera de Japón. Cuando era joven, no buscaba llamar la atención, era delgada, no usaba maquillaje y respetaba las costumbres familiares vistiendo decentemente. Soko creció con mentalidad abierta en comparación con Japón, pues aquí, la libertad de expresión y mentalidad liberal eran evidentes, y sus amigas también adoptaron esto. Con el tiempo, la belleza de Soko fue notable, sus ojos se tornaron verdes y su cabello largo. Abuela y hermana hacían rituales anuales para la buena fortuna, siguiendo creencias sobre ser amables y llevar luz a quienes viven en dolor o odio. Y desearía decir que las cosas se mantuvieron así, pero sería mentira. Pues, México vivió una tragedia que nos afectó profundamente y eso me lleva a contar esta historia. Hay algo en esta tierra, una especie de magia que puede sacar lo mejor o lo peor de una persona. No creía que vería tanta oscuridad, pero la presencié cuando Soko cumplió 15 años. Atraía la atención de todos, reuniendo a sus amigas cada fin de semana para actividades típicas de adolescentes. Cada uno ocupado en sus asuntos, mi padre trabajando a tiempo completo. Los fines de semana, me entretenía viendo programas, leyendo o simplemente disfrutando de días relajados en casa. A veces, cuando mamá estaba en Cuernavaca, me quedaba con mi abuela y Soko. Aunque, como mencioné, mi abuela prefería pasar tiempo con amigas, tuvimos algunas conversaciones profundas y las disfruté. Y recuerdo haberle preguntado a mi abuela por qué aún no había desarrollado algún don. No lo sé, hija. Aquí deberías plantearte algunas preguntas, pues, despertar el don es algo que debes desear realmente. Tu madre ha pasado por mucho debido a ello. No todas las personas pueden sacarle provecho y tal vez te estás librando de algo mal, quién sabe. Pero,
Abuela, parece que a Soko no le afecta. A ella le encanta ser diferente, mírala, parece que se come el mundo a mordidas. No vaya a hacer que el mundo termine comiéndosela a ella. No digas esas cosas, abuela, pues asustar no es bueno. Ser el mal hacia los demás puede devolverse, es la lección que nos trae la dualidad. Así que no lo olvides y cuida bien tus palabras. Y en realidad, no experimentaba envidia por el don de Soko. Quizás, en el fondo, hubiera deseado ser un poco más como ella, más femenina y atraer la atención de los hombres. Anhelaba la confianza que ella poseía para interactuar con los mexicanos y desenvolverse en la vida social. Mientras ella exploraba la vida social, yo me sumergía en mi cuarto, leyendo, estudiando y descubriendo más sobre el nuevo país en el que residíamos. Mi abuela, por su parte, recorría la casa esparciendo sahumerios y quemando inciensos, ofreciendo plegarias a los espíritus para que nos protegieran y cada uno encontrara su propio camino. Aunque deseaba que el destino fuera como esas nubes de algodón enormes que se ven en escenas de anime o caricaturas. La realidad de la vida era mucho más cruda, y no dudaba en propinarnos golpes inesperados. Soko aprendió sobre el sufrimiento el día que conoció a Rodrigo, a quien ella llamaba Ro, un modelo o artista que solía aparecer en televisión protagonizando novelas. Solo un hombre así pudo conquistar el corazón de mi hermana. Aunque al principio su relación parecía ideal, solo duró unos 5 meses. Mi padre, arraigado en viejas costumbres, me hizo prometer guardar el secreto de la relación, siendo yo la única conocedora de lo que realmente ocurría entre Soko y Rodrigo. Soko solía visitar mi cuarto por las noches para compartir detalles de su relación, y yo intentaba brindarle consejos, especialmente para que se cuidara. Pero una noche, Soko entró con una expresión melancólica. Sus ojos claros reflejaban cansancio y estaban llenos de lágrimas. Al preguntarle qué pasaba, respondió con tristeza: lo quiero mucho, es mi vida, pero no siente lo mismo por mí, hermana. Pues, sé que en otra secundaria tiene una novia llamada Rosalinda, una chica rubia, delgada y pecosa. Lorena me lo contó y las dos fuimos a esperar a Rodrigo en esa otra escuela. Y allí presenciamos cómo Rodrigo la esperaba y se besaba con Rosalinda al salir. Él jugó con mis sentimientos, y solo estuvo jugando conmigo. Y después de estas palabras, Soko apoyó su rostro en mis piernas y comenzó a llorar, con el corazón completamente destrozado. Acaricié su largo cabello y traté de consolarla. Le dije que no se preocupara, resalté lo hermosa y joven que era, y que aún tenía la oportunidad de conocer a alguien diferente. Le expresé que era momento de reconocer su propio valor y que siempre contaría con el amor de su familia. Y permaneció sobre mis rodillas hasta que finalmente se quedó dormida. En las semanas siguientes, Soko lucía muy deprimida. Nuestros padres estaban preocupados, pensando que podría estar enferma. La abuela los tranquilizó, explicando que su falta de ánimo se debía a los cambios propios de la edad y al agobio de los espíritus. Aunque eso fue lo que dijo la abuela, yo sabía que lo hizo para protegerla de los incómodos interrogatorios de nuestros padres. A veces, no somos conscientes de las consecuencias al relacionarnos con cierto tipo de personas, y para Soko, fue un terrible error involucrarse con alguien como Rodrigo. En la escuela, comenzó a difundirse un relato sobre ella. Rodrigo inició el hostigamiento, afirmando que era una cuchillona, una figura del folclore japonés, una mujer de extraordinaria belleza maldecida por no alimentar a su hijastro, transformándose así en un yokai llamado Futakuchiona, que significa mujer de 2 bocas. Y según nuestra creencia, este ser posee la habilidad de mover sus cabellos como serpientes y lanzar maldiciones. Rodrigo propagó estas historias, incitando al resto del mundo a mofarse de mi hermana. De acuerdo con nuestras creencias, los yokai son espíritus que existen desde la creación del mundo y han coexistido incluso con los primeros seres humanos. Sin embargo,
algunos de estos seres se manifiestan con los deseos egoístas de las personas. La tristeza por la traición de Rodrigo y el acoso de los compañeros empezaron a afectar a mi hermana. Una tarde, regresó a casa con el cabello corto, prácticamente rapado. Papá y mamá tomaron la situación en serio y exigieron respuestas. Mi hermana, cansada de la situación, les contó sobre el acoso de sus compañeros y lo ocurrido con Rodrigo. Sin perder tiempo, mis padres se dirigieron al director. Recordemos que mi papá estaba a cargo de una empresa automotriz en México, lo que nos permitía estudiar en los mejores colegios del país. Por supuesto, los directivos no se quedaron de brazos cruzados y expulsaron inmediatamente a Rodrigo. El resto de los compañeros solo recibió una llamada de atención, advirtiéndoles que si continuaban con el acoso, tendrían la misma suerte que Rodrigo. Pero en lugar de solucionar las cosas, esto empeoró la situación. Pues cada compañero parecía convertirse en un enemigo. Mi abuela intentó levantarle el ánimo a Soko y fue la primera vez que nos mostró el libro que había pasado de generación en generación por las mujeres de la familia. Contenía instrucciones para solicitar favores a los espíritus, pero Soko no podía concentrarse en nada. La chica popular, segura y divertida que siempre había sido mi hermana se convirtió en alguien querido pero vacío. Vacío parece ser la palabra que mejor podría describirla. Soko parecía estar vacía por dentro. A pesar de todo, intentó seguir con su vida, concentrándose en estudiar y mejorar sus calificaciones. Y como familia, tratamos de mostrarle todo nuestro cariño y apoyo. Sin embargo, hay cosas que hasta el día de hoy no puedo entender. He buscado respuestas en libros y religiones que tratan con los mismos espíritus, pero aún no logro comprender completamente el flujo del destino. Aquella mañana, cuando estaba en la preparatoria en mi último semestre, tuve clase de filosofía y me avisaron que mis padres me esperaban en la dirección. Nunca podré olvidar la expresión de mi mamá y la seriedad de mi padre. Habían llamado desde la secundaria de Soko. Mientras el conserje hacía la limpieza, encontraron el cuerpo de mi hermana en el baño de mujeres de la escuela. Estaba vestida y su rostro estaba completamente amoratado por los golpes. Además, presentaba rasguños en todo el cuerpo. La información oficial que nos llegó fue que abusaron de ella y después la golpearon hasta que dejó de respirar. No puedo expresar con palabras el odio que sentí en ese momento hacia esos despreciables que lastimaron a mi hermana y también contra mí misma. Mi hermana logró cambiarse de escuela e iniciar de nuevo. Debí hablar con mis padres y contarles lo que había vivido con Rodrigo. Pude decirles que mi hermana seguía siendo molestada por los compañeros. Sin embargo, como dicen en México, lo que pudo ser no existe, y pagué muy caro por mi silencio. Perdí a mis dos hermanos y, de nuevo, por la única hija de la familia. Podría decir que para nosotros, que intentamos tener fuerza de espíritu, esta fue una prueba que podríamos superar. Pero no fue así. Mi familia de alguna manera se separó, y mis padres apenas hablaban, para nada. Lo único que decían eran las frases básicas, como deseos de buen provecho a la hora de comer, buenas noches y buenos días. Mi abuela, por su parte, experimentó una transformación notable. La energía armoniosa que siempre la rodeaba se tornó pesada y gris. Resultaba difícil estar cerca de ella sin sentir la necesidad de escapar a otro lugar. Se retiró a su propio mundo de los espíritus, leyendo con desesperación el libro y encerrándose en su cuarto. Después del funeral de mi hermana, mi padre trajo a casa un cachorro que encontró en la calle. No era de raza, más bien un perrito mestizo de unos 3 meses. Estaba tan delgado que se le veían las costillas y los huesos de la columna. Tenía un pelaje amarillo y áspero. Este perrito se convirtió rápidamente en una especie de escape para el duelo que afectaba a la familia. La abuela le preparaba sopa con huevos de pollo para que se recuperara. Al llegar de la preparatoria, solía jugar con él.
pues, de alguna manera, ese pequeño ser nos mantenía unidos durante un tiempo. Después de un año, mi abuela monopolizó por completo al perrito, a quien llamaremos yo. Los dos se convirtieron en amigos fieles, al menos así parecía. La muerte de mi hermana se convirtió en un tema que se evitaba por completo, y permaneció tranquilo hasta que comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas. La primera persona en fallecer fue Rodrigo. Nos enteramos por las noticias de que lo encontraron en el jardín de su casa, en ropa y castrado, con el cuerpo lleno de arañazos. No eran marcas de una persona, sino más bien de un animal. La policía no pudo encontrar ningún culpable, ya que no había pruebas que incriminaran a alguien más. Pues para todos, eran eventos espantosos e inexplicables, pero yo ya había escuchado sobre ese tipo de muerte. Al enterarme de la noticia, salí de clases y llegué a casa. La única persona allí era la abuela, a quien encontré en la mesa del comedor. Al escucharme llegar, no hizo ningún movimiento. Cuando entré, un recuerdo claro, es el momento en que dejó la taza sobre la mesa y, sin apartar los ojos del suelo, susurró: «Te estaba esperando, hija». Los recuerdos de esa época me abruman por completo. Si me enfoco lo suficiente, puedo sentir el miedo y la culpa corriendo por mis venas. Pero en ese momento, aún era muy joven y había cosas que no comprendía con claridad. La abuela tenía una mirada firme, imponente como una montaña. Aunque llegué con una serie de preguntas acusatorias, la mirada de la abuela fue suficiente para hacerme bajar la guardia. «Abuela», le dije con la voz entrecortada, «Rodrigo está muerto, y algo parece amenazar a todos». «Ya lo sé», respondió. «Asume, y no soy la única que va a morir. Fuiste tú, ¿verdad?» «Lo sabía. Lo supe cuando dijeron cómo murió. Y sí, tú debes ayudarme. Ven, te voy a enseñar algo». Mi abuela se deslizó por el corredor de la casa y la seguí hasta su habitación. En el trayecto, noté algo que no había percibido desde la muerte de Soko. Mi familia se volvió más silenciosa, como si cada uno estuviera en su propio universo, sin conexión aparente. Esta atmósfera influyó para que todo se volviera más extraño. Más que una familia, parecíamos un grupo de personas sin parentesco compartiendo la misma casa. Hacía mucho que no hablaba con mis padres ni con mi abuela, y tampoco tenía tiempo para jugar con yo, el perrito que mi padre adoptó después del funeral de Soko. Por esa razón, no me había percatado de que mi abuela estaba diferente. Antes, disfrutaba estar cerca de ella, pero ahora no soportaba la energía opresiva que la rodeaba. Fue la primera vez que noté algo fuera de lo común. Mientras caminaba detrás de la abuela, vi una especie de manto negro que caía sobre su cabeza, se movía de manera voluntaria y abrazaba su espalda. Mi primera reacción fue asustarme, aunque no era algo nuevo, ya que este tipo de don en las mujeres de mi familia se había dado por generaciones. Finalmente, llegamos a su habitación. Al entrar, percibí un ligero olor a carne podrida, disimulado con flores y abundantes inciensos. La abuela se acercó a un mueble que parecía hecho de unicel o plástico. Era una puerta que nos llevaba al otro lado. Al agacharnos para pasar, el hedor se hizo insoportable. El cuarto era amplio, y lo primero que vi fue un pequeño poste donde estaba amarrado el cuerpo de nuestro perrito Yo. Estaba en los huesos, ya que la abuela lo había dejado sin comer durante semanas. Su cuerpo era esquelético, sin cabeza, con un charco de sangre seca y moscas revoloteando. La abuela me llevó al lado de la mesa, donde la visión me dejó al borde de la histeria. La cabeza de Yo estaba en una charola con comida recién preparada, frutas y vino de la cava de mi padre. Mi reacción fue llevarme las manos a la boca, temiendo que mi alma se escapara en cualquier momento del cuerpo. Pero, la abuela reveló algo que me dejó helada. Explicó que los rituales que practicaba tenían un propósito. Existían porque eran útiles y servían para algo. Yo,
el can que se unió a nuestra familia después de perder a Soko, era parte de esos rituales. Lo amarré a un poste justo después de la muerte de Soko, nuestro dolor estaba expuesto y yo podía sentir también los latidos de nuestros corazones. Según la abuela, yo era el elegido para convertirse en un ser especial. Lo mantuve atado, sin comida ni agua, pero le dejaba un plato lleno de carne, al cual solo podía llegar con la nariz. Observaba cómo salivaba mientras padecía de hambre, emitiendo lamentos suplicantes. Después de varios días de este sufrimiento, me acerqué a él y le acaricié las orejas y el lomo. Comencé a comunicarme con él y le hice una proposición: la vida de los perros es insignificante, pero le ofrecía una elección. Si me obedecía en todo a partir de ese momento, lo liberaría y le permitiría alimentarse como un ser especial, persistiendo como un yokai. Lo miré a los ojos, y aunque lloraba y me miraba con resignación, supe que aceptaba mi oferta. La abuela continuó narrando que la muerte de Yo fue el primer suceso. Después, sucesos extraños empezaron a ocurrir. Rodrigo fue el siguiente en perecer, castrado y cubierto de arañazos. La abuela afirmó que ella misma había influido en estos eventos, utilizando a Yo como canal para vengar la muerte de Soko. Reveló que, aunque la cabeza de Yo estaba en la casa, su espíritu se había trasladado a un ratón más ágil y pequeño. Este ratón se encargaba de llevar el mal a la persona que la abuela quería perjudicar. Oír toda esta información de la boca de mi abuela me dejó en estado de shock. Cada palabra que pronunciaba me hacía cuestionar su verdadera naturaleza. La abuela también explicó que Rodrigo fue el primero en fallecer porque él planeó el ataque a Soko. 2 de sus amigos la torturaron hasta que dejó este mundo. La abuela concluyó diciendo que vengar la muerte de Soko era nuestro deber y que los otros 2 jóvenes aún vivían fuera de la ciudad. Sus familias los protegían y la abuela planeaba hacerles pagar por sus acciones. Me estremecí ante la idea de que un simple ratón se convirtiera en un instrumento de venganza. Ahora entendía que la muerte de Soko había cobrado 2 miembros de nuestra familia y no podía recuperar a ninguno de ellos. Mi abuela me pidió que la acompañara y dejáramos al ratón cerca del hotel. No podíamos acercarnos demasiado, ya que los padres probablemente habían puesto vigilancia. La abuela preparó el altar y se postró en el suelo, pidiéndome que hiciera lo mismo. Así que, sin dudar, seguí su indicación. En ese momento, haría cualquier cosa que la abuela me pidiera, no por temor, sino porque todo lo que estaba viviendo era abrumador. Siempre he creído que la fuerza de la vida supera mi resistencia. Ambos inclinamos nuestras cabezas al suelo, y la abuela comenzó una petición en japonés. Era específica, instando al Inugada a actuar con astucia y pasar desapercibido, similar a lo que hizo con Rodrigo. Su misión consistiría en castrar y golpear a los objetivos hasta la muerte, reproduciendo lo que habían hecho con mi hermana. Las palabras resonaban con alegría en la boca de mi abuela, quien saboreaba la venganza como si disfrutara de una deliciosa comida. Al pronunciar las palabras, observé humo negro sobre la mesa de la ofrenda, adoptando la forma de Yo. Ya está satisfecho, se fue, afirmó la abuela. Era hora de ir al hotel, y ella volvió a colocar el mueble en su lugar. Al salir, me confesó que ella no tuvo nada que ver con la creación de ese lugar secreto, al parecer, ya venía con la casa. La abuela emergió del baño con el pequeño ratón entre los dedos. Subimos al auto, y ella notó que ya había desarrollado el don. No podía ocultarme nada. La abuela me entregó el ratón con delicadeza, recordándome las tardes que pasé con Yo cuando era un simple perro. Nos estacionamos a 3 cuadras del hotel, y la abuela me indicó que dejara el ratón en el suelo. Mi sorpresa fue grande al notar lo sumiso que era. Al alejarme y pensar en lo que deseaba, sabía que no podía pedirle que no causara daño a esos hombres. Susurré solo que murieran con el menor dolor posible, y vi al ratón correr entre las calles a toda velocidad. Esa fue la última vez que vi a Yo.
Subimos al auto y el viaje de regreso transcurrió en total silencio. Esa noche, mientras cenábamos, tocaron la puerta. Era la policía buscando a mi padre para realizar las preguntas de rutina sobre su paradero y compañía. Mi padre lo invitó a entrar y nos enteramos de que otros 2 involucrados en el caso de Soco habían fallecido por envenenamiento. Vomitaban sangre hasta su deceso. Mi abuela me lanzó una mirada de odio y alejó su rostro. La muerte de esos hombres no trajo satisfacción ni a mis padres ni a mí. La única persona que disfrutó de esta venganza fue la abuela, y mi petición parece haberla incomodado mucho. Después de ese incidente, hablamos muy pocas veces. Durante el tiempo que permaneció viva, continuó utilizando linugada, pero yo decidí no volverme a involucrar. 2 años después de estos eventos, mi abuela también dejó este mundo. Los médicos atribuyeron su fallecimiento a cáncer de hueso, pero yo sabía que su alma se había consumido por dentro, debido a sus malos deseos. Antes de morir, mi abuela me legó un libro familiar con todos los rituales de las mujeres de mi familia, esas mujeres a las que conocían como brujas. No tardé en deshacerme de él, quemándolo lo más rápido posible. Aunque el don se quedó conmigo, nunca pude desarrollarlo como Soco. A veces, puedo percibir presencias que acompañan a la gente, pero nada que considere realmente impactante. Con el tiempo, encontré a un buen hombre mexicano que me enseñó a disfrutar de las maravillas de este país. Tuvimos 2 hijas y un hijo varón, pero ninguna de mis hijas nació con el don. Al parecer, fui la última portadora de esa infortunada maldición. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Enenra.